Hola, estimados colegas, les vamos a presentar el proyecto titulado Red Neuronal y el descenso del gradiente. Este equipo está conformado por Saúl Herrera Saavedra y Luis Fernando Trujillo Bernal. Y bueno, para introducir este proyecto, vamos a comenzar explicando qué es una red neuronal, mostrando algunas de sus partes y cómo funciona. Bueno, ¿qué es una red neuronal? Este es un método de cálculo que básicamente emula el modo en el que el cerebro humano procesa cierta información. Funciona simultáneamente con un número elevado de unidades que están conectadas entre ellas mismas. Después tenemos que la red neuronal se conforma de tres partes. Una es la capa de entrada, que tiene unidades que representan los campos de entrada. La segunda parte es una capa oculta y la tercera es una capa de salida con una o varias unidades representando el campo o los campos de destino. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de estas partes de la red neuronal. Y ahora continuamos con la arquitectura de una red neuronal. Aquí a la derecha podemos observar lo que mencionamos en la diapositiva anterior, las partes de una red neuronal, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Es posible que la mayor parte de estas redes neuronales sean utilizadas como simples multicapa, pero también hay una gran variedad de bloques que se utilizan para su estructura. Al momento de establecer dicha arquitectura general de esta red, su diseñador tiene que decidir el número de capas de dicha red, los patrones de interconexión y el tamaño de cada una de estas capas, es decir, el número de las neuronas que forman parte de cada de estas capas. Como sabemos, las redes neuronales funcionan con neuronas y una neurona no es más que una función, básicamente recibe entradas y tiene también salidas o outputs en inglés. Dicha neurona es una suma ponderada de los inputs que recibe con un peso que se asigna a cada de uno de estos. Es decir, cada neurona hace una regresión lineal. Aquí a la derecha tenemos la ecuación de la suma ponderada, donde x sub n es la entrada de datos, w sub n son los pesos respectivos y b es un parámetro llamado bias. W sub n y x sub n pertenecen, en este caso, a los reales. Vamos a utilizar números reales en esta suma ponderada. Un dato curioso acerca de lo que acabamos de mencionar es que por mucho tiempo se empezaron a resolver problemas utilizando esta regresión lineal. En otras palabras, podemos decir que solamente ocupando una única neurona, pero se demuestra que en ciertos problemas realmente no se puede resolver utilizando únicamente una sola neurona. Y por ejemplo, los problemas de tipo de puerta lógica AND y OR son problemas que se pueden resolver usando únicamente una sola neurona. Aquí tenemos un ejemplo de un problema de tipo puerta lógica AND. Un tipo de puerta lógica es un dispositivo que funciona con una función booleana. En este caso es la función AND. Ahora estamos viendo un ejemplo de un tipo de puerta lógica con la función OR. Finalmente vemos un problema de tipo de puerta lógica XOR. Pero cabe recalcar que para los tipos de problemas de tipo puerta lógica, OR, tenemos el siguiente problema. No hay una recta que pueda abarcar las soluciones del problema. No es difícil y no es difícil pensar que son necesarias por lo menos dos rectas para tener la solución. En este caso, dos neuronas. Y aquí tenemos la presentación de este ejemplo. Ahora vamos a continuar explicando el proceso de aprendizaje de una red neuronal. Empezamos con los parámetros y las etiquetas. El aprendizaje dentro de una red neuronal es básicamente aprender los parámetros como pesos y sesgos, donde en cada uno se observan muestras y etiquetas durante el proceso de un entrenamiento. Es importante destacar que una capa aplica a su información de entrada los pesos ingresados y los sesgos que se almacenan, que tienen almacenados sus neuronas, que se denominan parámetros de dicha capa. Entonces, en palabras más sencillas, decimos que el proceso de aprendizaje consiste en encontrar valores adecuados para los dichos parámetros de la red neuronal
Y en esta imagen les vamos a ejemplificar una red neuronal parametrizada con pesos y sesgos para después ser aprendidos. Tenemos la muestra X, que va para la red neuronal, y entran también los parámetros. Y de salida tenemos la predicción y la etiqueta de cada uno de estos parámetros. Bueno, pero ¿cómo se consigue el aprendizaje de dichos parámetros? Hay que saber que estos parámetros son entrenables, es decir, que se inicializan por defecto con valores aleatorios. Es en este momento que su valor se va ajustando poco a poco, es decir, gradualmente. Dichos parámetros llevan la información que la red ha aprendido al estar expuesta a los datos del entrenamiento. Ya en este momento, el significado de aprender se deslinda al encontrar un conjunto de valores para los parámetros de todas las capas de la red, de modo que dicha red mapee correctamente las muestras de entrada a sus etiquetas asociadas. Pero debemos tener en claro que es innumerable la cantidad de parámetros que una red neuronal puede tener, y tenemos que considerar lo siguiente. Se puede pensar en el valor ideal de todos los parámetros y al mismo tiempo pensar que si modificamos el valor de un parámetro, eso afectará al comportamiento de los restos de parámetros. Tenemos una pequeña ejemplificación de las entradas y las capas y la capa de salida. Hablemos ahora qué pasa en la salida de una red neuronal. En este caso entra la función de pérdida, que en pocas palabras controla la salida de una red neuronal. Esta mide qué tanto está la salida de lo que se esperaba al inicio. Este trabajo se le conoce mejor como una función de pérdida de la red, y lo que hace es tomar las predicciones de dicha red y el valor ideal de la etiqueta, calculando el error cometido en una muestra de entrada específica. Después de ello, se toma en consideración el error cometido como una señal de retroalimentación del sistema, ajustando el valor de los parámetros en una dirección que disminuya el cálculo de error de la muestra actual. Dicho ajuste a tales valores, este trabajo es hecho por el optimizador que se llama backpropagation, que en este caso no es el objetivo de este proyecto, pero es importante mencionarlo. Ya hablamos un poco acerca de las regresiones lineales, pero hay que hacer énfasis que el producto de varias de estas regresiones es una regresión lineal, es decir, una recta. Entonces, no nos sirve de mucho tener una red neuronal si al final de cuentas únicamente vamos a tener una recta. Es por esto que existen las funciones de activación que nos ayuda a que el resultado final efectivamente sea algo más que una recta. Hay varias funciones de activación. En este proyecto solamente vamos a mostrar las más comunes y son las que vamos a mostrar en las siguientes diapositivas. Y bueno, algunas de estas funciones son las siguientes. La llamada sigmoide, dada por esta función. La tangente hiperbólica, que está dada por la siguiente función, que se ve a la derecha. También de la función ReLU. Esta es una función que es de las más utilizadas, ya que permite que el aprendizaje sea muy rápido en las redes neuronales. Si tú le das valores a esta función, vamos a decir que sean muy negativos, el resultado va a ser 0. Pero si tú le introduces valores positivos, van a quedar igual. Y además el gradiente de esta función será 0 en el segundo cuadrante y 1 en el primer cuadrante. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se puede construir una red neuronal uniendo distintas neuronas. Entonces, sabemos que cada una recibe las mismas entradas, pero con diferentes pesos. Y cada neurona debe ser activada por una función de activación. A la primera capa, porque así es como dividimos la red de neuronas en capas o capa de neuronas, a la primera capa se le llama capa de entrada o input layer. A la última capa se le llama capa de salida o output layer. Y las capas que están en medio se les denominan como capas ocultas. Ahora, cada capa o cada neurona la podemos representar como en esta forma de aquí.
siendo los parámetros de P de los pesos con las entradas, y etcétera, 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 más el bias. Y esto para una sola capa, y de esa capa y luego le seguiría otra capa y otra capa y otra capa. Vaya, que se vuelve un revoltijo. Entonces, pues no es una notación muy amigable, pero para eso tenemos las matrices. Podemos representar toda una red neuronal usando matrices, siendo la matriz de los pesos de cada capa, de cada capa, haciendo producto matricial con una matriz de las entradas que recibe, y a esto se le suman los biases. Y a toda esta operación se le da como entrada a la función de activación. En este caso tenemos como función de activación la función sigmoide, pero pues podemos usar cualquier otra función de activación. Entonces, pues toda esta matriz o toda esta expresión representa a toda la red neuronal. Pero en sí, ¿cómo aprende la red neuronal? Ahora vamos a presentar el algoritmo del descenso del gradiente. Durante nuestra introducción ya hemos hablado acerca de los parámetros, aprendizaje, y ahora toca hablar de nuestro modelo de optimización llamado el descenso del gradiente. Este ajusta pues, los parámetros del modelo dado para minimizar la función de coste sobre el conjunto de los datos de entrenamiento. Este algoritmo se le atribuye a Cauchy en el año 1847 y dicho algoritmo hace uso del gradiente para actualizar en cada iteración los pesos de una red con sentido contrario al signo de la derivada. Y con esto nos podemos acercar al mínimo. De esa manera los pesos acabarán situados en el mínimo de la función de pérdida que el gradiente nos indica. Ahora, iniciando en un punto fijo de la superficie de la función de pérdida que viene dado, en ese punto se van acumulando los pesos y una cierta cantidad en cada paso t, como indica la regla de actualización del algoritmo, que es básicamente que como el algoritmo siguiente va a ser igual al al peso actual, menos la diferencia de pesos y la derivada del peso. Ahora, hay ciertos problemas al ejecutar el algoritmo del descenso del gradiente. Y un problema común del uso de este algoritmo es que no siempre se obtendrá la llegada al mínimo. Si estás lejos del mínimo, un valor pequeño de un gradiente puede que no permita alcanzarlo al final del entrenamiento. Por el otro lado de la moneda, si están cerca y el valor del gradiente es alto, se verá pasar de un lado a otro por encima del mínimo sin llegar a bajar. Hay unos problemas menos comunes, pero pues para fines de este proyecto no los abordaremos. El learning rate o el ratio de aprendizaje. El learning rate es básicamente la tasa de aprendizaje de nuestra red neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con cada iteración que va haciendo la neurona, digamos que el resultado final que hace pues todas las operaciones que hemos visto, al final se multiplica por este learning rate. El learning rate generalmente va a ir de 0 a 1, siendo 1 pues un learning rate demasiado alto, demasiado inclusive que lo que puede pasar es que la red neuronal pues no aprenda, ya que se está estancando. Si es muy bajo, digamos 0.00001, entonces a pesar de que la red neuronal pues casi seguro que va a ir aprendiendo entre comillas, pues lo va a hacer de una manera muy, muy lenta. Entonces, según el problema a tratar, es el learning rate pues, que vamos a escoger. Generalmente para estos problemas, digamos, sencillos, usamos un learning rate de 0.05, 0.002, etc. Ahora vamos a ver una implementación de una red neuronal. Para esto vamos a crear una red neuronal en Python. Y estas van a ser las librerías que vamos a usar. Vamos a usar NumPy, vamos a usar Math para cosas de pi, coseno, seno, tangente hiperbólico. Vamos a usar Pandas para el manejo de datos. Vamos a usar sklearn para tener acceso a los datasets que vamos a usar para nuestra implementación. Vamos a importar otras librerías que nos van a ser útiles más adelante. El Matplotlib para hacer gráficas, para hacer visualizaciones. Y el Python Display. Ahora, primero, esto básicamente es crear el dataset. Simplemente es una función que nos permite crear los datasets que vamos a
a realizar, o bueno, que vamos a utilizar. Así que no le vamos a dar mucha importancia para este video, pero pues ahí está. Ahora, primero, empezamos con creando dos variables diferentes, siendo n la cantidad de objetos que vamos a analizar y siendo p la cantidad de clasificaciones de los objetos. Ahora, como vamos a manejar, como vamos a entrenar una red neuronal para hacer un problema, para resolver un problema de clasificación, entonces vamos a clasificar dos objetos, uno en lugar de otro. Entonces, por lo tanto, p va a ser igual a 2 y vamos a darle 1000 objetos. Aquí vamos a visualizar cómo el dataset forma los dos círculos, porque este problema va a ser que la red neuronal pueda clasificar el círculo azul del círculo rojo. Y básicamente este código lo que hace es, pues eso es mostrarnos estos dos círculos, que es, al final de cuentas va a ser el dataset que vamos a utilizar. Ahora, empezamos creando la clase de la capa de la red. ¿Qué es esto? Básicamente es una clase que nos ayuda a crear, digamos, automáticamente una capa de la red neuronal. Entonces, sí, entonces empezamos con una clase de la capa de la neurona y la inicializamos, siendo n conexiones, pues el número de conexiones que va a tener la capa, n neuronas, que va a ser el número de neuronas por capa, y la función de activación que va a tener la capa. Como vimos anteriormente, hay varios tipos de funciones de activación y aquí las vamos a retomar. ¿Qué es lo que hace esta clase? Primero, asigna la función de activación. Segundo, para el parámetro del bias, acuérdense lo que vimos anteriormente acerca del bias, esto se inicializa de manera aleatoria, un valor entre 0 a 1. Pero queremos que el bias vaya de -1 a 1, y para eso multiplicamos este número aleatorio por 2 menos 1. Así tendremos un valor de -1 a 1. Lo mismo hacemos para el parámetro de los pesos, o weight, que son los pesos de las entradas de cada neurona. Como el parámetro W pues no es un vector, sino es una matriz, entonces en lugar de 1 va a ser el número de conexiones. Ajá. Este número aleatorio va a recibir el número de conexiones y el número de neuronas. Y lo mismo, multiplicando por 2 y menos 1. Ahora, esta clase para la capa de la red neuronal no es más que una estructura de datos para la red neuronal. O sea, es decir, es como la infraestructura de la red neuronal. No tiene nada de lógica ni nada de lo que hemos visto. Ahora, las funciones de activación. Aquí es donde declaramos las funciones de activación sigmoide y relu, aunque en realidad hay un montón de funciones de activación, pero para fines de este proyecto nada más vamos a usar estas dos. Sigmoide, como vimos anteriormente, esa es la función sigmoide en Python como una función anónima, así se le llama en Python. Esa es la función sigmoide y esta es la derivada de la función sigmoide. La derivada, acuérdense que la vamos a utilizar más adelante para los algoritmos de backpropagation. Y también el relu. Acuérdense que el relu simplemente era de que si era menor que 0, entonces no se activa, no devuelve 0. Si es mayor que 0, entonces devuelve 1. Y simplemente es esto. Tal cual. Ahora, vamos a ver la arquitectura o topología de la red neuronal. Aquí es donde se construye la red neuronal. Entonces, pues podríamos definir individualmente las capas, ¿no? Pues que sea L0 la primera capa, que sea una capa de P, de 4 y con la función de activación de sigmoide. La segunda capa, L1, que tenga 4, 8 y una sigmoide, y etcétera, etcétera. Pero esto pues, nos invita a que lo vayamos como automatizando, ¿no? Ya que, pues imagínense que queremos hacer, no sé, 50 capas, pues hacer esto, pues qué hueva, ¿no? Qué flojera. Entonces, creamos primero la topología de la red, que consta en el número de capas y la cantidad de neuronas que va a tener cada capa. Entonces, la topología no es más que un vector en el que recibimos pues, el parámetro inicial que es P y le damos, no, pues que la primera capa oculta tenga 4 neuronas, que la segunda capa tenga 8 neuronas, que la tercera capa tenga 4 neuronas y una capa de salida que sea 1, que tenga 1 neurona.
Entonces, para esto creamos una función de crear, la infraestructura, y esto va a recibir como parámetros la topología y la función de activación. ¿Ok? Primero creamos un vector que se llama NeuronLet y creamos un ciclo for para recorrer en el objeto del layer, o sea, de la capa, en nuestro objeto de topología. Y para esto con esto vamos a crear la infraestructura de la red neuronal. Aquí en esta parte del código vamos añadiendo cada una de las capas a la red, tal y como lo habíamos declarado aquí en topología. Y al final regresamos esta de NeuronNet. Si nosotros le damos en crear NeuronNet y le damos la topología que a final de cuentas va a ser esta, pues lo que nos va a dar es que va a tener 4 capas ocultas, que son estas 4. Ahora, vayamos a lo importante. Entrenamiento de la red neuronal. ¿Cómo se entrena la red neuronal? ¿O qué es lo que en sí hacemos? Primero, declaramos la topología de la red. Queremos que nuestra red sea de 4841 y creamos la red neuronal, que es básicamente lo que habíamos hecho aquí arribita. Ahora, primero creamos la función de error cuadrático medio, que es básicamente lo que habíamos visto anteriormente en la presentación, siendo YP la Y que nuestra red está prediciendo, o es como, sí, pues la red está prediciendo un valor Y, y eso va a ser nuestro valor YP. E YR siendo la Y real, la Y que está en nuestro dataset de entrenamiento. Entonces simplemente creamos dos funciones anónimas que básicamente está calculando el error cuadrático medio y la derivada del error cuadrático medio, que es esta de aquí. Muy bien. Ahora, empezamos creando la función de la red neuronal siendo deftrain. Esta recibe el tipo de red neuronal, que es lo que está aquí arribita, el valor de X, el valor de Y, que son los que habíamos declarado arriba en los círculos, el error cuadrático medio, el learning rate y el train. Si le damos train igual a true, pues esto se va a ejecutar de aquí en adelante. Si es false, nada más va a ir prediciendo cosas. Ok. Aquí va a ser el algoritmo forward pass, que es básicamente ir desde la primera neurona hasta la última, o sea, haciendo todos los cálculos de suma ponderada, la función de activación, etcétera, etcétera. O sea, todos esos cálculos, todos esos productos de matrices, etcétera, etcétera, desde la primera neurona hacia adelante. Entonces, declaramos primero el output de la operación de la red, que va a tener como primer valor un valor nulo y como segundo valor un valor de X. Entonces, aquí creamos un ciclo for en el cual vamos a recorrer todas las capas de la red, incluyendo cada neurona de cada capa. Entonces, aquí declaramos Z y A, siendo Z la última capa de la red, haciendo producto, es producto matricial. Haciendo producto matricial con la matriz de los pesos de la capa y sumándole la matriz de los bias. Es decir, la última capa de la red, producto matricial, ese es el operador del producto matricial, con la matriz de los pesos de la capa, y esto se le suma la matriz de los bias. Y siendo A la capa en L, haciendo la función de activación del resultado Z. Es decir, es básicamente A va a ser igual al resultado de Z si le damos la función de activación que nosotros hemos escogido. Y esto se lo agregamos en el output. Y así sucesivamente. Entonces, si queremos que la red se entrene, le damos aquí entrenar, porque si no queremos que se entrene, pues simplemente esto lo que nos va a arrojar son predicciones. Pero como queremos que se entrene primero, pues le damos a true. Entonces, aquí en el entrenamiento de la red hacemos uso del algoritmo de backpropagation. Y aquí hacemos uso del backward pass, es decir, desde la última neurona hasta la primera. Ok, aquí vamos a guardar todas las deltas o las derivadas parciales en función del error de la capa anterior. Primero, vamos a recorrer todas las capas de la red neuronal, pero lo hacemos desde la última capa, pero como no lo queremos, desde la última capa hasta la primera, simplemente haciendo uso de esta función de reverse,
pues ya, con esto tenemos como resuelto eso. Entonces, obtenemos los valores de la primera suma ponderada y de la activación de la respectiva capa. Es decir, estos dos, Z y A. Acuérdense que Z es la suma ponderada y A va a ser la activación. Ok. Si L está en el total de la red neuronal menos 1, eso significa que estamos en la última capa. Entonces, vamos a proceder a calcular el delta de la última capa. Entonces, como queremos que delta sea añadida al principio, entonces para calcular la derivada de la última capa, hacemos la derivada de la función de coste por la derivada de la función de activación. Que es básicamente esto lo que tenemos aquí. Como se lo habrían visto antes, L2 cost, que es esta de acá, tienen dos, es como un arreglo de dos. La primera parte es el error cuadrático medio y la segunda parte es la derivada del error cuadrático medio. Por eso, L2 cost tiene como índice 1, porque vamos a usar la derivada. Y le pasamos los parámetros a Y. Esto lo hacemos producto con la derivada de la función de activación en A. Y ya, con eso. Todo eso de la capa L, que es nuestra última capa. Entonces, si no estamos en la última capa, eso significa que ya estamos pasando como la penúltima, antepenúltima, etcétera, etcétera. Entonces, para calcular todas esas capas, estas dependen de las deltas anteriores. Entonces, calculamos el delta de la capa respecto a la capa previa. Para calcular el delta en la función de la delta anterior, pues hacemos que la delta de la capa anterior, haciendo producto matricial con la matriz de los pesos de la capa, y esto haciendo producto con la función de activación. Es decir, la delta de la capa anterior haciendo producto matricial con la matriz de los pesos de la capa, que es esta de acá. Y esto haciendo producto con la función de activación, con la derivada de la función de activación. Finalmente, hacemos uso del descenso del gradiente, que no es más que optimizar el coste de la función del bias y optimizar el parámetro W. Al final de todo esto, vamos a devolver el valor a predecir, que es este de acá, que va a ser pues el último, ¿no? Ahora, ya que tenemos como que esta clase lista para entrenar una red neuronal, simplemente nos queda implementarla. Entonces, ¿cómo la implementamos? Pues muy fácil. Creamos una función llamada implementación que recibe parámetros la red neuronal, los parámetros x, y, el learning rate que queremos que tenga, el L2 cost y las iteraciones que queremos que haga esta implementación. Entonces, primero declaramos un vector de pérdida que se va a llamar loss y vamos a recorrer, vamos a hacer tantas iteraciones como queramos. Así que primero vamos a entrenar a la red. Siendo py igual a, llamamos a la función entrenar y ya. Aquí estamos entrenando a la red. Entonces, cada 25 iteraciones, que es esto de acá, vamos a ir agregando el vector de pérdida en función del L2 cost normalito, o sea, sin derivar. Y le añadimos este py, que es esta de acá, y la y que, pues, tenemos originalmente. Vamos a crear una malla de puntos o un plano cartesiano de 50 por 50, que es esto de acá. Esto es más que nada para visualizar cómo va cambiando las predicciones de la red neuronal. Y aquí estamos agregando pues la y resultante. Entonces, todo esto de acá es simplemente la red haciendo predicciones cada cierto tiempo. En realidad es cada medio segundo hace predicciones. Al final, este código simplemente es para visualizar las predicciones y al final llamamos la función implementación. Aquí, para fines prácticos, bueno, primero les enseño. Ese es como un resultado de lo que hace la red neuronal. Si ustedes recuerdan de la imagen anterior, que es esta de acá arribita, así visualizamos primero pues la imagen, pues sí, el dataset.
Y aquí lo que hace la red neuronal es ir coloreando de azul para identificar una figura sobre la otra. En este caso, pues se identificó bastante bien el círculo rojo sobre el círculo azul. Y aquí tenemos pues los errores. Vemos que va empezando con un error de 0.25 aproximadamente, y cómo va bajando hasta llegar a casi cero. Y así se mantiene un buen rato. Así que si gustan podemos ir a probarlo. Disculpen, es que se llamó mal. Aquí vemos cómo va cambiando o cómo va tratando de predecir la red neuronal. Y aquí abajito vemos cómo son los errores y vemos cómo entre aumenta, disminuye, etcétera, etcétera. Eso es completamente entre aleatorio y a la vez no, porque si recuerdan estamos optimizando usando el algoritmo de backpropagation. Así que cada vez que hace un error pues demasiado grande, minimiza ese error y así va continuando. O sea, va intentando, va probando con cada iteración para hacer una buena predicción. Aquí vemos como que se va acercando, y ahí está formando como que el círculo rojo. Esperemos un ratito más hasta ver hasta dónde termina. Y bueno, termino aquí. Obviamente 2000 iteraciones para estos tipos de algoritmos pues no es mucho, pero para fines demostrativos es más que suficiente. Ahora consideremos otro caso, porque este es como un poquito trivial y un poquito fácil para una red neuronal. Consideremos otro caso, el de una espiral. Tenemos este dataset de espiral, que básicamente es esta figura, y vamos a intentar hacer que nuestra red neuronal intente predecir esta figura. Para esta figura, pues tenemos que P es igual a 2, que topología, en lugar de tener, pues tenemos varias más capas, y por ejemplo, la primera capa va a ser de 30 neuronas, la segunda de 20 neuronas, de 10 neuronas, 5, 2 y 1 neurona. Creamos la red neuronal, usamos como función de activación la sigmoide, y llamamos la implementación con un learning rate de 0.02 y este caso es de 20,000 iteraciones. Así que vamos a ver en qué nos resultó. Para que se hagan una idea, este código, bueno, esta iteración tardó 16 minutos. Así que bueno, pues vemos que pues no ha hecho pues mucho la red neuronal por predecir, ya que predijo, según él, predijo que pues todo esto es pues que sea de color rojo, cuando pues claramente no. Aquí es donde vemos las limitaciones de hacer redes neuronales, digamos, a mano, porque este tipo de problemas, pues fácilmente pues, se pueden simplificar mucho la vida usando librerías como TensorFlow, como sklearn, como hay otras librerías más de Machine Learning y de redes neuronales que son demasiado útiles, que ya básicamente te dan los modelos, te dan las redes neuronales y tú simplemente lo que tienes que hacer es pasarle los datasets. Entonces, y otra cosa, esta red neuronal pues no está está haciendo uso únicamente de la CPU. Por eso, pues, a pesar de que sean 20,000 iteraciones, genuinamente para una computadora, si este código hiciera uso de una GPU, pues a lo mejor ya no serían 10 minutos, a lo mejor serían, no sé, a lo mucho 5, 3 minutos. Y como este código únicamente está haciendo provecho de la CPU y no de la GPU, pues por eso están tardando más. Aquí podemos ver más o menos la gráfica de los costos. Vemos como aquí la red neuronal pues, puede optimizar a 0.21% de error. Bueno, 0.21 de error. Pero al final como que se fue estancando. Y ese es un problema pues bastante común, que es básicamente la topología que uno escoge para la red neuronal. Si uno escoge pues, a lo mejor, por ejemplo, para este de los círculos, yo escogí esta topología de haber intentado varias. O sea, por ejemplo, escogí 2, 4, 2. Y ya vi que como que no me servía, entonces fui probando. Y ese es el chiste de las redes neuronales a una escala, pues digamos, más abstracta, que es escoger correctamente la infraestructura. Y tengo entendido que hay varios papers, investigaciones que investigan qué topología es mejor para cierto tipo de problema, pero para fines de este proyecto, pues no vamos
No vamos a andar mucho en eso. Simplemente esto es más demostrativo para ver que genuinamente se puede hacer una red neuronal casera, porque esto es pues completamente casero. Y básicamente eso sería todo. Les voy a dejar el código ahí abajito en la descripción para que ustedes lo puedan probar, y también un link a Google Colab para que ustedes lo puedan probar así sin problema. Y bueno, eso será todo de nuestra parte.